Bienvenidos al tercer taller de tomografía computarizada en el que vamos a seguir viendo cómo se maneja el tomógrafo de General Electric modelo TCE que tenemos en nuestro centro. Soy Belén Bazotermín, profesora del módulo de técnicas de tomografía computarizada y ecografía en la modalidad presencial del IES San Juan de la Cruz en Pozuelo de Alarcón, Madrid. El objetivo fundamental de este vídeo es mostrar los procedimientos que debe realizar el técnico para realizar la exploración en relación con el manejo del tomógrafo. Nos centraremos en cómo se realiza el posicionamiento del paciente y el centrado de la región a estudiar y en cómo se maneja el software del equipo para realizar una exploración. Como sabemos, el técnico es el encargado de tener todo preparado antes de realizar la exploración al paciente. Esto incluye, entre otras cosas, el calentamiento y calibración del aparato, preparar la sala para recibir al paciente y comprobar que tenemos todo el material necesario para realizar la exploración, preparar los materiales para la administración de contraste intravenoso como la bomba de infusión y el instrumental necesario para coger la vía cuando en el servicio de rayos sea el técnico el encargado de ello. Y revisar el documento de la solicitud de exploración que rellena el médico para el servicio de rayos, con el fin de conocer las características del paciente y las necesidades que podrá tener para la exploración. El técnico deberá además preparar y cuidar al paciente antes, durante y después de la exploración y explicarle la dinámica de la exploración. Vamos a comenzar viendo cómo se agenda o cita al paciente en este tomógrafo. Hay que clicar sobre Programa Pacientes y nos saldrá la lista de pacientes. Veremos cómo en la primera columna llamada Estado figura una N si el paciente es nuevo y no se ha realizado la exploración y C cuando la exploración se ha completado. En la parte inferior vemos una serie de iconos como Salir, Selección Paciente, Ver más info. No estarán todos activos, solo están activos aquellos que están en negrilla. Para introducir un paciente nuevo habrá que clicar sobre Añadir paciente. Se abrirá la pantalla para introducir los datos. En la parte de la izquierda tendremos que registrar al paciente y en la de la derecha seleccionar el protocolo. Se debe introducir la mayor cantidad de datos posibles en el registro del paciente. Pero es imprescindible, como mínimo, introducir el ID del paciente y la fecha y hora a la cual se le ha citado. Le damos a aceptar y se guardan los datos. Nos saldrá entonces una nueva pantalla para citar al siguiente paciente. En la agenda también se puede editar o eliminar pacientes. Para cualquiera de las dos cosas, lo primero que hacemos es con el ratón seleccionar al paciente poniéndonos sobre el nombre. Para eliminar un paciente, una vez seleccionado, hay que clicar sobre Suprimir selección. Cuando entramos en Preferencias, este programa permite configurar el orden de clasificación o presentación en la lista de los pacientes. Puede ser por fecha, hora, nombre o ID y también podemos indicar cada cuántos días queremos eliminar los exámenes realizados. Siempre hay que seleccionar OK para confirmar. Una vez que ha llegado el paciente y está en la sala de espera, deberemos llamarlo. Habrá que confirmar que es el paciente, el protocolo que se va a hacer y que viene bien preparado o seguir con la preparación si fuera el caso. Para realizar la exploración de este paciente, en la consola hay que clicar primero sobre Paciente nuevo y después sobre Programa Pacientes. Seleccionaremos al paciente de la lista y sus datos se colocarán en la pantalla de exploración. Comprobaremos entonces que en Información del paciente todos los datos son correctos y que el número de protocolo seleccionado es el adecuado. Si no fuera así, se podrá volver a modificar en Selección de protocolo. Para realizar la exploración de un paciente que no tenemos citado, tendremos que entrar en Paciente nuevo, introducir los datos del paciente, como mínimo el ID y siempre que sea posible el resto de los datos, y seleccionar el protocolo. Habrá que indicar al paciente que debe quitarse cualquier elemento metálico que pueda interferir en la imagen y cambiarse de ropa y ponerse una bata cuando ésta pueda interferir en la adquisición. Después habrá que indicarle cómo se debe posicionar en la mesa según el protocolo que se va a realizar y ayudarle si fuera necesario. En la consola, para continuar con la exploración, deberemos clicar sobre el protocolo seleccionado y se abrirá la pantalla del Scout, que es la primera exploración que tenemos que realizar.
En la parte superior tenemos las indicaciones de cómo se debe posicionar el paciente en este protocolo. En general, el paciente se coloca de tal forma que cuando se tiene que realizar una exploración de medio cuerpo para arriba, la cabeza va antes y de medio cuerpo para abajo van los pies. Por ejemplo, en el estudio de cabeza, el paciente se sitúa con la cabeza mirando hacia el gantry y en decúbito supino. Y en el estudio de tórax podrá estar con cabeza o pies primero, pero siempre con los brazos hacia arriba con la finalidad de que no interfieran en la adquisición de la imagen y den artefactos. En cambio, para el estudio de abdomen se suele posicionar al paciente con los pies hacia el gantry. A veces se cambia el posicionamiento del paciente durante la exploración, como por ejemplo en la colonoscopia virtual, ya que es necesario al comienzo del estudio rellenar el colon con dióxido de carbono o con aire y después se suele solicitar al paciente que se gire y adopte distintas posiciones como el decúbito prono o decúbito lateral. Y pasamos a ver el centrado. Para realizar la adquisición, el tomógrafo necesita que se hayan introducido previamente las coordenadas de dónde hay que realizar la adquisición. Para ello, los técnicos deben mover la mesa hasta localizar los láseres sobre la región anatómica y el punto de referencia. En la mayor parte de las exploraciones, este punto de referencia suele ser donde comienza la exploración, pero también se puede utilizar como un punto intermedio y entonces habrá que indicar al tomógrafo dónde comienza y termina la exploración. Pondremos una S cuando la exploración comienza en un punto más cercano al gantry con respecto al centrado y una I cuando comienza en un punto más lejano. El lugar donde se debe realizar el centrado también viene indicado en la pantalla del Scout. Se denomina referencia anatómica y en este ejemplo se ha utilizado la línea órbito-meatal para un tipo específico de protocolo de cráneo. Antes de encender los láseres, avisaremos al paciente para que no los mire y no se lesione los ojos. Habrá que después mover la mesa hasta alinear los láseres transversal o axial, sagital y coronal sobre la región en la que se quiere realizar el centrado. Hay dos juegos de láseres, uno llamado externo, que se coloca 190 milímetros por delante del isocentro y que se utiliza para realizar el centrado en aquellos pacientes que es difícil ver los láseres cuando se realiza el centrado con los láseres internos, y los láseres internos que se encuentran en el isocentro del tomógrafo. Vamos a mostrar los láseres proyectados sobre la cabeza de un torso de 3B Scientific para ver cómo se debe centrar cada uno de ellos. El plano axial o transversal se utiliza para determinar la profundidad de corte en dirección cráneo-caudal. El plano longitudinal sagital para determinar el centrado en simetría o en dirección derecha-izquierda. Y el plano longitudinal lateral o coronal se utiliza para realizar el centrado en altura o en dirección anteroposterior del cuerpo. Es importante que el paciente tenga su eje lo más próximo al isocentro, ya que la distancia tubo-paciente debe ser la misma por todos los lados para que dé una imagen de mayor calidad. Por último, hay que indicar al tomógrafo dónde hemos hecho el centrado, lo que se denomina hacer el cero. Y para ello, tras haber realizado el centrado con los láseres externos, pulsaremos el botón del cero externo. Aparecerá entonces en la pantalla digital un número de 190 milímetros, lo que indica que hemos realizado el centrado 190 milímetros por delante del isocentro. Cuando hemos hecho el centrado con los láseres internos, pulsaremos el botón de hacer el cero interno y entonces en la pantalla digital nos aparecerá un cero. El centrado o hacer el cero es fundamental, ya que estas coordenadas que introducimos en la mesa determinan dónde se va a realizar la adquisición de la imagen. Vamos a seguir viendo cómo se realiza la exploración del Scout poniendo un ejemplo con un protocolo de cráneo, cavidad nasal, oral. Parte superior vemos cómo debe estar posicionado el paciente, cabeza primero y decúbito supino, y donde debemos colocar la referencia anatómica, que en este caso va a ser la línea órbito-meatal. Para la adquisición del Scout o
radiografía inicial, la mesa se debe posicionar inicialmente en I20 o 2 centímetros por debajo del centrado y se moverá hasta S50 o 5 centímetros por encima, por lo que mientras se realiza la adquisición la mesa tendrá que salir del gantry y el rango total es de 7 centímetros. Este rango que viene en el protocolo es un estándar y suele estar planificado para que sea un poco mayor de lo que limita la región a estudiar. En este caso va a ser una radiografía lateral de la cavidad nasal y oral para sobre ella poder planificar el estudio tomográfico. Si estamos de acuerdo con el resto de los parámetros, kilovoltaje, miliamperaje, plano Scout o ángulo desde el que se adquiere la radiografía, ya solo nos falta dar a iniciar la exploración. Se abrirá la pantalla de la línea del tiempo donde se ve cómo va evolucionando la adquisición y se encenderá de forma intermitente el botón para mover la mesa. Al pulsarlo, la mesa se mueve para centrar la línea de referencia donde hemos hecho el 0 en el isocentro del gantry. Pero la exploración se va a abortar, ya que no se puede realizar porque el tubo no funciona. Si en vez de un simulador fuera un tomógrafo de verdad con tubo y pudiéramos obtener el Scout, nos saldría en el visor. Y sobre el Scout deberíamos seguir planificando cómo queremos los cortes. Para ello, lo primero que hay que hacer es dar sobre mostrar localizador y nos saldrá una caja amarilla que se puede mover con el ratón sobre la radiografía con el fin de ajustar el rango de estudio, el grosor de corte, intervalo de cortes, el FOV y angular los cortes si fuera necesario. Y ya podemos pasar a la serie siguiente. Habrá que revisar de nuevo todos los parámetros de la pestaña Exploración. También deberíamos revisar los parámetros de la pestaña Tiempo, que son importantes sobre todo cuando se van a adquirir imágenes en distintas fases, como grupo de preparación o tiempo de retardo, ISD o retraso entre cortes, el tiempo de apnea, el tiempo de respiración o el número de voz auto. Y la pestaña Recon, donde podremos ver el tamaño de la matriz, el tipo de ventana, filtros, FOV y si estamos de acuerdo, dar a iniciar exploración. Cuando se haya terminado la exploración, el paciente, si no ha recibido contraste por vía intravenosa, podrá irse a su casa y si no es así, deberá permanecer al menos durante la media hora siguiente en observación, ya que la mayoría de los efectos adversos ocurren durante la hora siguiente a la introducción del contraste y se le recomendará que beba bastante líquido durante las siguientes 48 horas. Después el técnico deberá revisar la calidad de todas las imágenes, hacer las reconstrucciones que hubiera pautado el radiólogo y enviárselas a su estación de trabajo. Y con esto damos por terminados los 3 vídeos sobre los aspectos fundamentales que debe conocer el técnico para realizar una exploración con este tomógrafo.